¿La luciérnaga y el carbunco son la misma cosa? Luciérnaga y carbunco son escarabajos, pero no son lo mismo. Pertenecen a diferentes familias. La luciérnaga científicamente es llamada Lampidae y el carbunco es llamado Elateridae. Los dos alumbran. Tal vez el carbunco sea un poco más luminoso y también es más grande en tamaño. Las dos especies se pueden encontrar en el país. Ellos alumbran para atraer a la hembra. Y la explicación por la cual iluminan es complicada. Tiene que ver con enzimas y proteínas llamadas luciferina y luciferasa. Lo que se da es una reacción química y esto produce ese fenómeno. ¿En qué país existió el primer ferrocarril? El primer ferrocarril existió en Inglaterra, allí se inventó. Lo ideó un hombre llamado George Stephenson, basado en la máquina de vapor que ya había sido descubierta en el siglo XVIII. Stephenson, en el año 1825, aproximadamente, decidió poner ruedas a la máquina de vapor y colocar el riel para que se desplazara. Esa fue la primera locomotora que fue llamada Rocket. Tiempo después, el mismo hombre hizo otra locomotora, esta vez más grande, con carros de pasajeros, y se llamó la Guillermina. Después el invento fue mejorando y apareció en otros países. Durante la Revolución Industrial, que fue una época en que se generaron industrias por toda Europa, la gente empezó a dejar la agricultura e inició a trabajar en fábricas. ¿Cómo se seleccionaron los nombres de los países? No existe una norma general para seleccionar el nombre de los países. Cada uno tiene su propia historia. Pero eso sí, la mayoría tienen nombres que se relacionan con lugares de donde eran las personas que descubrieron dicho país. Por ejemplo, los españoles eran muy dados a poner nombres de donde ellos venían, a los sitios que fueron descubriendo. En otros casos, el nombre de los países corresponde a una palabra o una frase del lenguaje de origen de esa nación. Para citar un ejemplo, Perú es un nombre del quechua y se lo pusieron los españoles. Colombia fue bautizada así por Simón Bolívar en honor a Cristóbal Colón, que lo descubrió. Y el nombre de Costa Rica fue puesto por Cristóbal Colón. El 28 de septiembre de 1502 vio que los indios usaban oro en sus pectorales y consideró que había descubierto la costa más rica. De allí vino su nombre. De la misma forma ha ocurrido con otras naciones que obtuvieron sus nombres por las razones antes indicadas. ¿La carne de elefante se come? Es suposición muy generalizada que la demanda de marfil es la mayor amenaza para los elefantes, pero públicamente se denuncia desde hace años que los elefantes son cazados no solo por sus colmillos, sino por su carne. En muchas partes de África la carne de elefante es considerada una delicia. Se dice que los cazadores matan esos animales y les cortan los colmillos. Después cocinan la carne con leña calcinando el exterior. De esa forma se preserva para que soporte el viaje hasta la ciudad sin descomponerse y allí se pone a la venta. Un elefante llega a pesar hasta 5.000 libras y produce casi 1.000 de carne. En ciertos lugares de África, esta carne se vende a 3.000 colones la libra.